Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Soy el doctor Roger Ramírez Castillo. En primer lugar, antes de iniciar mi presentación, quiero agradecer a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina, a la Red Nacional de Centros de Simulación, a la Casa de Estudio de mi escuela profesional, la Universidad Nacional San Luis Gonzaga de Ica, por darme la oportunidad de hacer esta presentación asignada a mi persona denominada Estándares de Buenas Prácticas en Simulación. Después de estar participando en estos últimos módulos de capacitación por ASPEFAN, creo que debemos llegar a una conclusión, que todos nuestros laboratorios de simulación, nuestros centros de simulación que nosotros aspiramos de tener, de alguna u otra manera deben adquirir estos estándares de buenas prácticas en simulación. ¿Y qué hacer para poder adquirir esas buenas prácticas de simulación? Para ello es importante que nosotros podamos conocer en esta oportunidad cuáles van a ser los objetivos de aprendizaje de esta presentación. En primer lugar, lo que busco es de alguna u otra manera dar a conocer esos estándares basados en experiencias en simulación que ya han sido diseñados anteriormente para que nos permitan de alguna manera cumplir con los objetivos planificados en nuestras escuelas profesionales y optimizar los logros o los resultados esperados con nuestros alumnos dentro del contexto de la simulación clínica. El segundo objetivo es que es necesario que con estos estándares fortalezcamos el aprendizaje y las prácticas de las habilidades de nuestros estudiantes, asegurando un entorno controlado y seguro, como ya hemos venido hablando con anterioridad. En tercer lugar, es necesario promover la comunicación efectiva y colaborativa entre cada uno de los miembros de los equipos de atención médica, así como es necesario además crear herramientas que nos permitan evaluar aquellas habilidades o fortalezas identificadas o áreas de mejora permanente para que de alguna u otra forma alcancemos buenas prácticas en simulación. Y por último, que no sea el menos importante, es importante que desarrollemos habilidades para la toma de decisiones, incluso bajo presión. Como verán, estos objetivos generales dentro de las buenas prácticas en simulación es el enfoque primordial y sumamente necesario para establecer estos estándares de trabajo dentro del contexto de la simulación clínica. Y para ello, cuando nosotros ya abordemos este enfoque, la siguiente pregunta que nosotros debemos hacernos, ¿qué necesito o qué necesito diseñar para alcanzar buenas prácticas de simulación clínica en mi escuela profesional? Para ello es necesario conocer que existen una serie de criterios estandarizados que nos van a permitir de una manera integrada y continua tener buenas prácticas en simulación. El primer estándar que es importante para desarrollar estas buenas prácticas es el desarrollo profesional. El segundo de ellos es el fortalecimiento del pre-briefing, que es muy importante y que hablaremos más adelante. El tercero de ellos es hacer un adecuado diseño de la simulación clínica, fortalecer la facilitación dentro del contexto de simulación, desarrollar un adecuado proceso de debriefing, fortalecer las operaciones necesarias para que el diseño de simulación sea el más correcto, generar herramientas que me permitan evaluar si he cumplido con mis objetivos planteados y que me permitan evaluar los resultados obtenidos, fortalecer el contexto de integridad profesional, fortalecer el trabajo interprofesional mejorada por el contexto de simulación y ver cómo se debe realizar las evaluaciones del proceso de aprendizaje y desempeños a nuestros alumnos que ingresan a este nuevo proceso de enseñanza dentro de las escuelas de medicina humana. Hablar del primer estándar dentro de las buenas prácticas de simulación es hablar del desarrollo profesional. ¿Qué implica este estándar? Nos pide contar con profesionales
de una manera inicial y permanente. Es decir, debemos seleccionar al tipo de profesional, aquella persona que tenga mucha disponibilidad dentro de su contexto del querer enseñar simulación, el querer aprender a hacer simulación y que este personal sea un personal permanente para su desarrollo y trabajo dentro de los centros de simulación, porque la permanencia va a generar que el personal que va a trabajar como instructor o facilitador dentro del diseño de las prácticas de simulación se impregne de alguna u otra manera en los compromisos que debe desarrollar para asegurar una educación de alta calidad y satisfaga las necesidades educativas de los estudiantes. ¿Y cómo? Haciendo que su actualización formativa de estos profesionales que son permanentes dentro de un centro de simulación sea continua y de alta calidad con certificaciones actualizadas que nos permitan mejorar la calidad de nuestro trabajo en el centro de simulación. ¿Qué criterios son necesarios para alcanzar o cumplir con este estándar de desarrollo profesional? El primero de ellos nos pide que es necesario hacer una evaluación de aquellas necesidades educativas que incluyan las deficiencias dentro de una escuela profesional que nos permita hacer un plan de desarrollo profesional bien diseñado y poder seleccionar a nuestros profesionales. Y para ello es necesario realizar esta evaluación de necesidades utilizando evaluaciones formativas o sumativas para que nosotros podamos alcanzar estándares educativos dentro del contexto de la simulación clínica. Además, es importante conocer las prácticas actuales del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestras escuelas profesionales en medicina humana. Es necesario no solamente conocer las necesidades de nuestros alumnos o nuestros educadores, sino también identificar las necesidades de las organizaciones de nuestros centros educativos o formadores. Y para ello, tenemos que, al momento de conocer estas necesidades, nos vamos a dar cuenta de la brecha que tenemos y para alcanzar un adecuado desarrollo profesional. Y para ello, tenemos que saber que a nivel global existe numerosa bibliografía relacionada a cómo alcanzar este estándar dentro de las buenas prácticas de simulación, basada en información relacionada a estándares de mejores prácticas en simulación de salud, como los que ustedes pueden ver. Tenemos a nivel global, por ejemplo, estándares para educadores certificados en simulación, en salud, estándares de acreditación de la Sociedad de la Sociedad de Simulación para el Cuidado de la Salud, el SSH, que es una organización muy importante ligada a procesos de investigación, pero a unas buenas prácticas de desarrollo o metodologías educativas en simulación. Esta organización incluso llega a acreditar a las escuelas de medicina con la creación de metodologías de enseñanza que permitan tener una adecuación de alta calidad basada en simulación clínica. Es decir, si nosotros estamos construyendo nuestros centros de simulación, creo que uno de los parámetros importantes que debemos alcanzar es lograr esta certificación por el SSH. Tenemos los estándares de la Asociación de Educadores para el Paciente Estandarizado. Esta organización trabaja mucho las experiencias basadas en simulación con pacientes simulados y trata que esas actividades sean de tipo profesional. La profesionalización del trabajo con pacientes simulados es el punto muy importante para el desarrollo o adquisición de este estándar para las buenas prácticas en simulación. Y el ASPI, que tiene que ver con aquella asociación de la práctica simulada para el cuidado de la salud, también está muy relacionada al contexto de desarrollar metodologías de enseñanza-aprendizaje altamente calificadas en simulación, pero aunadas a la evidencia clínica que se puede exponer en función a estas buenas prácticas o las que se tienen para de alguna u otra manera certificar que lo que se hace es adecuado y correcto y está estandarizado. Y así tenemos otros estándares que están hoy en día dentro del enfoque formativo de la creación de buenas prácticas en simulación. El otro criterio que necesitamos para fortalecer el desarrollo profesional
dentro de las buenas prácticas de simulación es que se pide que hay una participación permanente de actividades de desarrollo profesional que permitan mejorar los resultados de aprendizaje que deseamos y estas estén alineadas a un rol del crecimiento del individuo y las prioridades dentro de nuestra organización. Y para ello, ¿qué se requiere? Se requiere que el desarrollo de nuestros profesionales esté basado en un aprendizaje certificado e identificado también en función a los logros o competencias que esperamos que ellos alcancen. Segundo, es importante mejorar las prácticas actuales de simulación en función a aquella literatura de simulación clínica basada en la práctica diaria que la tenemos de manera permanente. Por último, o el siguiente elemento que requerimos nosotros es que es necesario contribuir al conocimiento de simulación y aquí lo que básicamente se plantea es tratar en nuestras escuelas de medicina crear una biblioteca dirigida, orientada al fortalecimiento del crecimiento de la simulación clínica. Además, nos pide que nosotros integremos todos esos estándares de organizaciones profesionales, como las que hemos visto, en función a nuestras buenas prácticas en simulación, para que podamos ser acreditadas por ellos y brindar una educación de calidad referida al contexto de simulación a nuestros alumnos. Asistir y contribuir a conferencias de simulación en salud a nivel local, regional, nacional e internacional también es un criterio importante para el desarrollo profesional dentro de este segundo criterio, como ya lo venimos haciendo. Además, piden que se desarrolle dentro de la comunidad del contexto de la simulación prácticas a nivel local, regional, nacional e internacional. Creo que hoy en día tenemos que agradecer mucho a la Asociación Peruana de Facultades de Medicina porque está tratando de alguna u otra manera fortalecer este segundo criterio para poder alcanzar el desarrollo profesional dentro de las buenas prácticas de simulación. Tratar de que todas las mejores experiencias a nivel nacional se conozcan y se procure estandarizar estos procesos de enseñanza-aprendizaje dentro del contexto formativo. Además, piden que es importante involucrarnos con expertos en simulación que nos puedan servir como mentores, como proveedores de un feedback y que nos permitan contribuir con el crecimiento continuo de nuestros profesionales. Es importante, además, hacer la revisión de todo lo que se trabaja de buenas prácticas en simulación bajo un enfoque por pares y la mentoría como una estrategia de desarrollo. Es importante obtener la certificación profesional a través de organizaciones de simulación serias, ¿no? Y además es de suma necesidad participar del programa de educación formal en simulación en salud como para que estas otorguen certificaciones, grados académicos, entre otros, ¿no? El tercer criterio para las buenas prácticas de simulación dentro del contexto de desarrollo profesional es que exige que permanentemente se debe reevaluar el plan de desarrollo profesional de nuestros docentes, que permita un método formativo sumativo y constante por parte de nuestros profesionales dentro de nuestra organización. El segundo estándar para realizar las buenas prácticas de simulación es fortalecer el pre-briefing. El pre-briefing nos exige como estándar que nos involucremos dentro del contexto de la preparación del diseño de buenas prácticas de simulación, para que de alguna manera aseguremos que nuestros estudiantes estén preparados dentro del contexto educativo y sean conscientes de las reglas básicas que se requiere para realizar esta experiencia basada en simulación. Las actividades de pre-briefing están destinadas a establecer un ambiente de aprendizaje psicológicamente seguro y para ello es importante situar a aquellos estudiantes dentro de un modelo mental común y prepararlos en los contenidos educativos de la experiencia basada en simulación. Para ello es importante transmitir estas reglas básicas importantes para la experiencia basada en simulación. ¿Qué nos dice esto? Si nuestro estudiante va a ingresar a un contexto de simulación clínica, nosotros debemos
de alguna u otra forma prepararlos en su escenario, asegurarnos que su conocimiento clínico sea el adecuado y dar las pautas de cómo debe ingresar a su laboratorio de simulación o a su centro de simulación. Debe ir correctamente uniformado, no debe ingresar con mochilas, con cosas que puedan interferir en el proceso de enseñanza-aprendizaje, no debe ingresar a los centros de simulación con lapiceros porque pueden dañar los maniquíes, que tienen que ingresar con lápices y entre otros parámetros. Por eso es que la preparación para participar de una experiencia correcta basada en simulación es muy importante y esto se hace dentro del contexto del pre-briefing. Entonces, ¿qué criterios necesitamos para cumplir este estándar? El primero de ellos es que nos pide que el simulacionista debe tener conocimientos acerca del escenario y debe ser competente en los conceptos relacionados al briefing. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro simulacionista o nuestro instructor o facilitador debe demostrar esas competencias para hacer un pre-briefing correcto y para ello hay innumerables cursos certificados que permiten mejorar esta práctica. De alguna u otra manera, exigen además mantener el desarrollo profesional a través de capacitaciones continuas dirigidas al pre-briefing y piden que se lleve a cabo una sesión planificada que esté vinculada a los objetivos de la simulación y sirva para preparar a los estudiantes dentro del contexto formativo que exigen las buenas prácticas en simulación. El segundo criterio para desarrollar el pre-briefing pide que el pre-briefing debe ser desarrollado acorde al propósito y a los objetivos de aprendizaje de la experiencia basada en simulación. Y para ello es necesario, uno, que nosotros proporcionemos la información adecuada al estudiante en cuanto, por ejemplo, al tipo de escenario, al método de evaluación que va a tener al enfrentarse a esta experiencia basada en simulación, a saber con qué materiales va a contar, ¿no? Cuáles son los objetivos que se tiene al enfrentarse a esta experiencia basada en simulación, qué instrumentos se van a utilizar para evaluar, qué rúbricas se van a utilizar para calificar, e incluso es importante utilizar un script o guión para el briefing que de alguna u otra manera me permite realizar una planificación de antemano y que ésta esté estandarizada para la orientación a la experiencia basada en simulación hacia los alumnos, ¿no? El tercer criterio que exigen para poder desarrollar un correcto pre-briefing dentro de las buenas prácticas de simulación es que la experiencia y el nivel de conocimientos del estudiante debe estar considerado cuando se realiza el pre-briefing. Es necesario. Nosotros debemos que en estos casos tomarnos el tiempo necesario para poder asegurar que esa experiencia de pre-briefing sea el correcta y el alumno enfrente una buena práctica o experiencia de simulación correcta. Y para ello, por ejemplo, uno de los criterios para desarrollar un adecuado pre-briefing nos dice que la cantidad y el tipo de briefing es inversamente proporcional al nivel del estudiante simulado, de simulación. ¿Qué quiere decir? Dice, los principiantes en el aprendizaje basado en simulación y de los ambientes clínicos pueden requerir más preparación de briefing y orientación que los estudiantes con experiencia en simulación o los expertos clínicos. En otras palabras, si tenemos alumnos que van a enfrentar esta nueva experiencia en simulación, probablemente ocupemos mayor tiempo de preparación en ellos que en aquellos que ya han tenido una experiencia previa en simulación. Otro de los principios fundamentales de un adecuado pre-briefing es que nosotros reduzcamos la ansiedad del estudiante y aumentemos la seguridad psicológica en ellos para que de esta manera puedan sentirse ellos más cómodos, ¿no? Y llevar a cabo estas exigencias del escenario, de todo el contexto de simulación de una manera correcta y adecuada. Además, nos piden
que desarrollemos actividades de preparación y de recursos para apoyar la comprensión de los conceptos en nuestros estudiantes. ¿Y cómo podemos hacerlos? Haciéndoles una revisión de la ficha clínica del paciente, por ejemplo, informarlo del contexto del paciente, hacer un estudio de casos, una observación de un modelo de un caso simulado, entre otros, ¿no? Y nos piden que planifiquemos la entrega de estos materiales de preparación tanto para lo previo como para el día de la experiencia basada en simulación. Como verán, todos estos estándares de buenas prácticas requieren del cumplimiento de todos estos criterios. De repente, esta presentación es un poco extensa, pero creo que hemos hecho un ultra resumen para poder que llegue la información más completa que se requiere, pero ya son puntos sumamente elementales y necesarios para que nosotros podamos realizar buenas prácticas de simulación. El tercer estándar para las buenas prácticas, y creo que uno de los más importantes, es hacer un correcto diseño de la simulación. Y para ello nos piden que debemos cumplir con la identificación de los objetivos de aprendizaje y de optimización de logro en las experiencias basadas en simulación efectiva. Toda experiencia basada en simulación requiere siempre, como habíamos mencionado, de una planificación intencional y sistemática. Y estas experiencias basadas en simulación efectiva, ¿qué van a mejorar? Van a mejorar las prácticas de aprendizaje, la educación, el diseño pedagógico, los estándares clínicos de cuidado y la valoración del progreso y la evaluación. ¿Cuáles son los criterios necesarios para cumplir este estándar de diseño y simulación? El primero de ellos es que nos pide que las experiencias basadas en simulación siempre tienen que estar diseñadas en consulta con expertos del contenido, así como también con simulacionistas que tengan conocimientos y competencias de las mejores prácticas en simulación, y no solamente de simulación, sino también experiencia en pedagogía y en prácticas educativas. Y para ello se pide, como ya habíamos mencionado, que los diseñadores de simulación deben tener la capacitación formal o informal en el contexto de la simulación, en el contexto pedagógico y la práctica del mismo, ¿no? Lo otro que nos piden es que los métodos que se sugieren para desarrollar estas competencias deben incluir a lo que se desarrolla en organizaciones profesionales que trabajan mucho en simulación. Y para ello debe incluirse, como ya habíamos mencionado inicialmente, incorporar todos los estándares de buenas prácticas relacionadas a simulación. O además podemos hacer revisiones de estudio, revisiones de literatura, llevar cursos formales y lograr certificaciones, asistir a conferencias de simulación, todo bajo el concepto de tener metodologías de enseñanza para un desarrollo competente dentro de la experiencia basada en simulación. El segundo criterio que se requiere para un adecuado diseño en simulación es que debemos realizar una valoración de las necesidades para proporcionar evidencia fundamental de la necesidad de una experiencia basada en simulación bien diseñada. Y eso nos pide, primero, conocer las causas subyacentes que nos puedan condicionar un problema dentro de esta experiencia basada en simulación. Segundo, hacer un análisis organizacional de toda nuestra estructura, ¿no? Que nos permita saber cuáles son nuestras fortalezas, nuestras debilidades, nuestras oportunidades y amenazas. Tercero, debemos hacer permanentemente encuestas a nuestros estudiantes y a nuestros educadores para saber cuál es el modelo que vamos a seguir, si lo que estamos trabajando es lo adecuado o cuáles son nuestras deficiencias que debemos fortalecer. Tenemos que trabajar mucho los resultados de nuestras encuestas, de nuestras evaluaciones, de nuestras experiencias basadas en simulación para mejorarlas y fortalecerlas. Es importante siempre tener en cuenta los estándares ya establecidos a nivel global para el trabajo correcto dentro del contexto de simulación. Y por último, nos piden que nosotros examinemos de una manera
muy acuciosa los conocimientos, las habilidades, los comportamientos de las personas, la iniciativa de las organizaciones que nos permitan realizar mejoras en los programas de simulación bajo el contexto de calidad y seguridad del paciente. El tercer criterio que piden para desarrollar adecuadamente o hacer un diseño de simulación es que nos piden que debemos construir objetivos medibles que se basen en el conocimiento fundamental del estudiante. Y para ello, ¿qué se requiere? Primero, diseñar objetivos generales para reflejar el propósito de la experiencia basada en simulación y objetivos específicos que nos permitan medir el desempeño del estudiante. Ya hemos mencionado en los anteriores módulos que la metodología de MAR es uno de los métodos más adecuados para este criterio para alcanzar un diseño adecuado en simulación. El cuarto criterio nos dice que debemos seleccionar la modalidad apropiada para la experiencia basada en simulación, la zona SIM. ¿Qué es lo que nos pide? Que nosotros debemos elegir la modalidad de trabajo en la plataforma de simulación, ¿no? Que permite una experiencia e inmersión clínica adecuada en el estudiante. Esta puede ser a través de trabajos en simulación in situ, simulación asistida por computadora o realidad virtual, simulación de procedimientos o simulación híbrida, entre otros. Y para ello es muy importante conocer y manejar el concepto de la zona SIM para tratar de racionalizar la simulación dentro del contexto de la atención sanitaria y los procesos del diseño correcto de la simulación clínica. El quinto criterio para desarrollar un diseño adecuado de la experiencia basada en simulación es que nos piden que diseñemos escenarios, establezcamos casos o actividades que proporcionen el contexto para la experiencia basada en simulación la más real posible. Y para ello nosotros tenemos que asegurarnos que nuestros estudiantes y nuestros instructores en simulación o facilitadores de alguna otra forma tengan el conocimiento cognitivo necesario para abordar esta experiencia en simulación. Debemos asegurarnos que estén preparados bajo el concepto de identificación de emociones de la realidad del escenario en el cual el alumno va a estar inmiscuido y la preparación del contexto físico del escenario para que al entrelazar estos tres elementos podamos obtener una experiencia basada en simulación lo más real posible y establecer niveles de fidelidad. Para ello nos dice que se requiere diseñar escenarios, ¿no? Que incluya una situación, una historia de fondo, que proporcione un punto de partida realista desde el cual comienza la actividad estructurada. Nos pide que tengamos una visión completa de este contexto y que puede darse verbalmente a los estudiantes o encontrarse en archivo historial del paciente y ser revelado si se solicita mediante una indagación adecuada. Por último, nos piden realizar un guión para un determinado escenario o un caso para dar consistencia y sobre todo estandarización del proceso de enseñanza y aprendizaje para aumentar la repetibilidad, confiabilidad del escenario. Si nosotros no nos acostumbramos a trabajar en función a guiones, de repente al tener profesionales en simulación, 4 o 5 profesionales de simulación, sus procesos de enseñanza van a tener mucha variabilidad y no vamos a tener los resultados que esperamos dentro del contexto de una experiencia basada en simulación en función a las buenas prácticas. Y para ello nos dicen que es necesario tener la siguiente consideración. La variación del diálogo planificado puede agregar distracciones que podrían interferir con los objetivos y afectar la validez y o confiabilidad del escenario o caso, especialmente cuando se espera que la actividad se realice con grupos consecutivos de estudiantes. Sexto, nos piden utilizar varios tipos de fidelidad para crear la percepción de realismo requerido. Y para ello se requiere diseñar la simulación prestando la atención de aspectos físicos, conceptuales,
psicológicos que sean los más fidedignos posibles y nos otorguen ese escenario lo más real dentro del contexto de las buenas prácticas de simulación. Además, nos piden que deberíamos enfocarnos en presentar el estímulo y las señales que estarían generalmente presentes para impulsar la toma de decisiones y la acción. O sea, no solamente decir, te vas a presentar y vas a hablar este tipo de conceptos para, como paciente simulado para que tú puedas ser parte de esta experiencia de simulación, sino también debemos incluir no solamente el concepto, sino el estímulo que se requiere o el contexto conductual que debe tener un paciente bajo una determinada dolencia para que cuando se exprese lo que nosotros programamos sea lo más real posible. Porque en la consulta habitual hay pacientes que vienen muy eufóricos, otros muy tristes, otros melancólicos, y este contexto también tiene que ser incluido dentro de la preparación por un buen diseño de simulación. Nos hablan que debemos ser bastante adheridos a algunos parámetros, como por ejemplo, la decisión sobre el grado de fidelidad y la implementación de la fidelidad del diseño de simulación va a depender de qué? Del nivel de aprendizaje del estudiante o el nivel de conocimientos, de los objetivos del aprendizaje y el tiempo y recursos disponibles, del equipamiento disponible y los resultados del aprendizaje deseado. Y para ello necesitamos fortalecer, en primer lugar, la fidelidad física, relacionadas con el ambiente. Esto tiene que ver mucho con el fortalecimiento del contexto físico, ¿no? Que trata de compararse lo más posible al entorno real. Lo segundo de ello es que debemos trabajar la fidelidad conceptual, ¿no? Que garantiza todos aquellos elementos del escenario o caso para que de alguna u otra manera el contexto sea lo más realista posible. Y la fidelidad psicológica es aquella que maximiza el entorno de la simulación al limitar los elementos contextuales que se encuentran en entornos clínicos. El séptimo criterio para hacer un diseño adecuado de simulación nos piden que hagamos una planificación con un enfoque facilitador centrado en el estudiante, dirigido por los objetivos, el conocimiento y el nivel de experiencia de los estudiantes y los resultados esperados. Y para ello, ya habíamos mencionado, se requiere que el facilitador tenga un entrenamiento formal de pedagogía en simulación, que los facilitadores deben incorporar componente de diversidad cultural basado en evidencias dentro del diseño de la simulación. Se debe utilizar un nivel de participación del facilitador apropiado al conocimiento de competencias y experiencia del estudiante. Hay que predeterminar la entrega de pautas dentro del contexto o el evento o el escenario de simulación. Y los facilitadores siempre deben consultar el código de ética respecto a la confidencialidad, al respeto mutuo y la recreación de un ambiente seguro de aprendizaje. El octavo criterio para hacer un diseño adecuado en simulación nos piden crear un plan de pre-briefing que incluya los materiales de preparación, el briefing para guiar el éxito de los participantes dentro de la experiencia basada en simulación. Y para ello se pide una serie de consideraciones que ya anteriormente lo hemos tocado. El noveno criterio nos dice que debemos crear un debriefing o una sesión de feedback o un ejercicio de reflexión guiada luego de toda experiencia basada en simulación. Y para ello, creo que debemos empezar conociendo cuáles son las denominaciones del debriefing y el feedback, porque no es lo mismo. El debriefing viene a ser una revisión detallada de una actividad o experiencia basada en simulación que ya se concluyó y su objetivo es analizar en profundidad los factores que influyeron en el resultado de la simulación realizada. Y el feedback es un proceso de retroalimentación que se enfoca en el desempeño o el comportamiento de una persona y busca reconocer los logros o áreas de mejora para poder corregirlos, ¿no? Los facilitadores del debriefing deben tener siempre un entrenamiento formal en este tipo de técnicas, ¿no?
El décimo criterio para hacer un buen diseño de simulación es desarrollar un plan para la evaluación del estudiante y la experiencia basada en simulación. Y para ello, ¿qué se requiere? Definir el marco de evaluación del proceso para guiar el desarrollo de una herramienta válida y confiable y mira los resultados que nosotros esperamos. Y en segundo lugar, es que es necesario asegurar que los participantes entiendan el método de evaluación antes o al inicio de la simulación. El onceavo criterio que se requiere para hacer una correcto diseño de simulación es que nos piden que testiemos la experiencia basada en simulación antes de su aplicación plena, ¿no? Y para ello nos dicen que debemos seleccionar un participante del grupo objetivo de estudiantes para que ambiente y la prueba sea óptima. Durante la implementación del piloto, identificar cualquier elemento confuso, ausente o poco desarrollado de la experiencia basada en simulación para poder corregirla. Hoy en día trabajamos mucho dentro del contexto de simulación y preparamos escenarios y no los presentamos a los estudiantes, mientras que los facilitadores o los simulacionistas hayan hecho una práctica e identifiquen los errores, las debilidades, las fortalezas que tienen todo ese escenario de simulación preparado para que el alumno pueda recién hacer frente a lo que nosotros trabajamos y lo que esperamos obtener de resultados cuando el alumno ya haya cumplido esa experiencia basada en simulación. Otro de los siguientes estándares de buenas prácticas en simulación es la facilitación. Este estándar nos dice que la facilitación proporciona la estructura y el proceso para guiar a los participantes a trabajar de manera cohesionada y comprender los objetivos de aprendizaje y desarrollo y para establecer un plan adecuado dentro del contexto de buenas prácticas de simulación para lograr los resultados deseados dentro del contexto de enseñanza de aprendizaje. Aquí el facilitador es el educador, el guía de los participantes y es el que va a orientarlos a través de los escenarios de simulación, el debriefing, con el objetivo de promover el aprendizaje y la reflexión crítica. ¿Cuál es el primer criterio para alcanzar una adecuada facilitación? Nos dicen que la facilitación debe ser efectiva y requiere de un facilitador que tenga habilidades y conocimientos específicos en pedagogía en simulación. ¿Y cómo se adquiere eso? Dicen que el facilitador debiera adquirir una educación inicial específica sobre el uso de la simulación a través de cursos formales y participar en ofertas de educación continua o trabajo dirigido con un mentor experimentado. El facilitador debe estar familiarizado con todos los aspectos previstos de la experiencia basada en simulación. El segundo criterio para una adecuada facilitación es que el enfoque del facilitador debiera ser apropiado para el nivel de aprendizaje, el nivel de experiencia y competencia de los participantes. ¿Cómo se adquiere ello? Primero, evaluando las necesidades de los participantes referente al aprendizaje y utilizando métodos de facilitación que sean apropiados para el tipo de modalidad y fidelidad utilizada en la experiencia de simulación. Esta puede ser a través de un sistema híbrido, simulación mejorada, realidad virtual, entre otros, ¿no? El tercer criterio para una adecuada facilitación dentro de los estándares de buenas prácticas en simulación es que nos dice que los métodos de facilitación antes de la experiencia basada en simulación incluyen actividades preparatorias y un pre-briefing para preparar a los participantes para la experiencia basada en simulación, importante para promover la seguridad psicológica de los participantes, como ya se había mencionado. La facilitación después y más allá de la experiencia basada en simulación tiene como objetivo apoyar a los participantes en el logro de los resultados esperados. Y para ello, ¿qué se requiere? Primero, seguir los procesos de debriefing, promover la facilitación continua y considerar la facilitación que puede extenderse más allá de la experiencia basada en simulación cuando los problemas de integridad profesional necesitan redireccionarse, ¿no? Otro de los estándares de buenas prácticas en simulación vienen a ser el establecer correctos procesos de debriefing. El estándar, ¿qué nos pide? Nos dice lo siguiente, que todas las actividades de educación basada en simulación
Deben incluir un proceso de planificación de debriefing, el cual debe incluir cualquiera de las actividades de feedback, debriefing y reflexión guiada. Y para ello es necesario, primero, que el feedback sea un proceso unidireccional en el que la información se transmite entre el estudiante y el facilitador con la intención de mejorar y comprensión de los conceptos respecto del rendimiento. Lo segundo, debemos saber que el debriefing no es un proceso unidireccional, sino es un proceso bidireccional, formal y colaborativo y reflexivo dentro de la actividad de simulación, y para ello el debriefing fomenta el pensamiento reflexivo de los estudiantes y esta puede dividirse en varias fases. La fase de descripción, que es la que recuerda a los estudiantes los objetivos de la simulación y el propósito. La fase de reacción, permite a los estudiantes explorar sus reacciones a la experiencia. La fase de análisis o descubrimiento, aquí el facilitador ayuda a los estudiantes a explorar las experiencias y facilita la comprensión del material y ayuda a identificar brechas del conocimiento. Y la fase de resumen y aplicación, que ofrece la oportunidad de recapitular la experiencia, identifica los puntos de vista y permite explorar de cómo los conocimientos, habilidades y actitudes de la experiencia basada en simulación. Además, para lograr este estándar, nos pide que siempre hagamos una reflexión guiada como parte de un proceso complementario dentro del crecimiento y las metas o objetivos de aprendizaje que nosotros esperamos. ¿Cuáles son los criterios necesarios para cumplir este proceso de debriefing? El primero de ellos es que este contexto debe ser planificado e incorporar la experiencia basada en simulación, con la única finalidad de alcanzar los logros en función a los resultados de aprendizaje y evaluación deseados. Es por ello que el proceso de debriefing debería, uno, estar precedido de un pre-briefing, un briefing o una ecuación basada en simulación, ser integrado o realista después de una actividad basada en simulación. Y el segundo criterio nos dice que el debriefing debe ser construido y diseñado y facilitado por personas competentes para proporcionar un adecuado feedback, un adecuado debriefing y o reflexión guiada, ¿no? El tercer criterio nos dice que es importante que este proceso de debriefing se realice de manera que promueva el análisis individual del equipo, y este proceso debería fomentar la reflexión, la exploración del conocimiento y la identificación de la deficiencia de desempeño, manteniendo la seguridad psicológica y la confidencialidad. El cuarto criterio nos pide que el proceso de debriefing sea planificado y estructurado de manera intencionada, a partir de marcos teóricos y conceptos basados en evidencia. Otro de los estándares de buenas prácticas en simulación viene a ser las operaciones. Es decir, todos los programas educativos basados en simulación requieren de sistemas e infraestructura para ayudar a mantener todas las operaciones necesarias para una adecuada experiencia basada en simulación. Y para ello se establecen los siguientes criterios. Primero, es necesario implementar un plan estratégico que coordine y alinee los recursos del programa de las experiencias basadas en simulación para lograr los objetivos, y para ello, ¿qué se requiere? Realizar una evaluación de necesidades, y los métodos incluyen realizar encuestas, focus group, entre otros, ¿no? Definir un plan estratégico independiente, pero a la vez alineada con la institución gobernante que dirige todo este contexto de simulación. Desarrollar planes estratégicos para identificar necesidades inmediatas, necesidades a corto plazo, necesidades de sostenibilidad y crecimiento a largo plazo o futuras, ¿no? Y futuras. Crear una infraestructura organizacional que respalde los objetivos y resultados del programa, de las experiencias basadas en simulación, identificando como mínimo roles, liderazgo, administración y o gestión, especialistas en operaciones, tecnología, educadores, instructores y facilitadores y otros simulacionistas. Involucrar a las partes interesadas en el proceso de planificación estratégica, articular las propuestas del valor y el retorno de la inversión y el retorno de la expectativa del programa de simulación, e identificar los gastos del capital justificables, incluyendo mejoras y ampliación de instalaciones,
equipamientos para la experiencia basada en simulación, equipamiento médico aéreo y sustitución de activos que han agotado su vida útil. Y por último, informar el progreso del plan estratégico a las partes interesadas, yo junto al comité de simulación con la periodicidad programada y solicitar el feedback sobre este componente. Ahora, todos estos aspectos están muy relacionados al compromiso de las escuelas profesionales para que asuman este proceso formativo en simulación clínica como una meta o reto de trabajo a alcanzar como escuela. Y para ello debe estar involucrado diferentes partes de la escuela profesional, la área administrativa, la área de gestión, la área de economía, de finanzas, de planificación, de calidad, entre otros, que de alguna u otra forma aseguren la sostenibilidad y el funcionamiento de manera continua a corto, mediano y largo plazo de los laboratorios o centros de simulación. El segundo criterio para fortalecer las operaciones en las buenas prácticas de simulación nos piden que proporcionemos el personal con la experiencia adecuada para apoyar y mantener estos programas de experiencia basadas en simulación. Y para ello necesitamos garantizar que el personal puede desempeñarse dentro del contexto de estas habilidades laborales, ¿no? Y para ello requerimos que estos sean capacitados y deben representar con precisión las responsabilidades dentro de los programas de experiencias basadas en simulación. O sea, debemos tener un CAP, un cuadro de asignación de personal, debemos tener un MOF, un manual de organización de funciones, debemos tener un ROF, un reglamento de organización de funciones, para todo el contexto de operaciones de las buenas prácticas en simulación. El tercer criterio nos pide utilizar un sistema para administrar los espacios, el equipamiento y los recursos del personal. Y para ello necesitamos identificar, como ya habíamos mencionado, los roles, las tareas, las expectativas para el montaje de las experiencias basadas en simulación y nos asegura mantener un programa capacitado basado en competencias para que el personal maneje los equipamientos necesarios y pertinentes. El cuarto criterio para fortalecer las operaciones en las buenas prácticas de simulación nos piden que debemos asegurar y gestionar los recursos financieros para que estos sean respaldados y generen la estabilidad y la sostenibilidad y el crecimiento del objetivo resultado de los programas basados en simulación. Y para ello debemos mantener un presupuesto definido, debemos planificar un presupuesto operativo, debemos considerar actividades del programa que generen ingresos, ¿no? Debemos preparar y ejecutar un presupuesto operativo teniendo en cuenta la revisión medioambiental del programa de experiencias basadas en simulación, identificar los gastos planificados, identificar los costos fijos que no cambian independientemente del número de actividades de simulación, identificar los costos variables que cambian según el número de eventos de prácticas en simulación, incorporar los costos, de los gastos del capital identificados en el plan estratégico como una partida presupuestal. El quinto criterio para fortalecer las operaciones en las buenas prácticas de simulación nos piden utilizar un proceso formal para la integración efectiva de los sistemas. Y se requiere para ello evaluar la preparación de la organización para la integración de la simulación y el crecimiento del mismo, y nos piden desarrollar la misión, la visión del programa junto con las políticas y procedimientos de una manera escrita para articular el rol del programa basado en simulación en relación con otras partes interesadas dentro del contexto institucional y de la región en general. El sexto criterio es, nos piden que desarrollemos políticas y procedimientos para apoyar y sostener y hacer crecer los programas de educación basada en simulación. Y para ello considerar los factores de recursos humanos independientes de su situación laboral, considerar la educación continua y planes de validación de competencias, considerar expectativas de que se seguirán los estándares aplicables de mejores prácticas en simulación. Es importante crear guías claras que prioricen el uso de espacio, equipamiento, el personal y nos permitan alcanzar los objetivos deseados, especificar pautas para el almacenamiento, ubicación, seguridad, protección, acceso a los equipamientos, entre otros, establecer guías y procedimientos para compartir las expectativas de confidencialidad para los estudiantes, profesores y facilitadores.
porque todo lo que se trabaja dentro de un escenario de simulación debe quedar dentro del escenario para su fortalecimiento y mejora continua, ¿no? Otro de los estándares de buenas prácticas es la identificación de objetivos y resultados. Y el estándar nos dice que todas las experiencias basadas en simulación se originan con el desarrollo de objetivos medibles y que estos sean diseñados para lograr los comportamientos y los resultados esperados. Y los resultados vienen a ser un componente integral del diseño pedagógico y de la investigación que van a ser usados por los simulacionistas, el personal clínico, investigadores, para determinar el impacto que se ha tenido de esta experiencia basada en simulación, ¿no? ¿Cuáles son los criterios que se requieren para cumplir con estos estándares? El primero de ellos es que nos piden que debemos establecer resultados de aprendizaje influenciados por la acreditación, el programa, la currícula y la necesidad de atención del paciente, que deben ser medibles y estén apropiadamente estructurados. El segundo criterio nos dicen que debemos crear objetivos para la experiencia basada en simulación para lograr un resultado definido basado en una evaluación formativa y sumativa. El tercero nos piden identificar la modalidad de simulación apropiada para lograr los objetivos y resultados del aprendizaje. El cuarto criterio nos dice que es necesario identificar la fidelidad adecuada para lograr los objetivos y los resultados del aprendizaje. El quinto criterio nos habla que es necesario establecer los lineamientos para la facilitación de la experiencia basada en simulación para alcanzar los objetivos, ¿no? Otro de los estándares de buenas prácticas en simulación necesarias para un adecuado desarrollo dentro del contexto de esta experiencia es la integridad profesional. Y el estándar nos pide que esta integridad profesional sea demostrada y mantenida por todos los involucrados en las experiencias basadas en simulación. ¿Cuáles son los criterios para cumplir con este estándar? Primero, honrar y defender el código y ética para el simulacionista en salud. Seguir las normas de prácticas, las pautas, los principios y la ética de la propia profesión. Crear y mantener un entorno de aprendizaje seguro. Practicar la inclusión respetando la equidad y la diversidad y la inclusión entre todos los involucrados y entre todos los aspectos de la experiencia basada en simulación. Y quinto, requieren la confidencialidad en el desarrollo y el contenido del escenario según las políticas y los procedimientos de la institución. Otro de los estándares de buenas prácticas en simulación son las experiencias de simulación interprofesional que son mejoradas por la simulación. Esta permite, según el estándar, a los estudiantes de diferentes profesiones involucrarse en una experiencia basada en simulación para lograr objetivos y resultados compartidos o vinculados, ¿no? ¿Cuáles son sus criterios para poder alcanzar este estándar? El primero es desarrollar una simulación interprofesional basándose en un marco teórico conceptual. Probablemente podamos convocar por decir, a una escuela profesional de salud como la de enfermería y definir un tema o un concepto teórico en común que tengamos para poder definir como un plan inicial de trabajar un escenario seguro de simulación basado en el fortalecimiento de las competencias de ese tema elegido por ambas escuelas profesionales. El segundo criterio piden utilizar las mejores prácticas en el diseño y el desarrollo de la simulación interprofesional. Tercero, es importante reconocer y abordar las posibles barreras que podamos tener en este contexto de desarrollo interprofesional. Generalmente hay veces pueden haber barreras normativas, códigos a nivel de la universidad que de alguna u otra manera no nos permiten poder integrar este nuevo modelo de aprendizaje en simulación. Cuarto criterio para alcanzar esta simulación interprofesional mejorada es que debemos diseñar un plan de evaluación apropiado para este contexto de desarrollo interprofesional. Otro de los estándares de buenas prácticas de simulación está relacionado a las evaluaciones de aprendizaje y desempeño. El estándar nos dice que se puede incluir estas evaluaciones para el estudiante
y tienen que ser basadas usando las experiencias de simulación que incluyen los siguientes elementos. Primero, determinar el tipo de evaluación. Segundo, diseñar las experiencias basadas en simulación, incluyendo los tiempos de evaluación. Tercero, usar un instrumento válido y confiable de evaluación. Cuarto, formación del evaluador. Quinto, finalización de la evaluación e interpretación de los resultados y entrega el feedback a los estudiantes, ¿no? ¿Y cuáles son los criterios que se necesitan para alcanzar ese estándar de buenas prácticas de simulación relacionada a la evaluación del aprendizaje y desempeño? Primero, nos piden que es necesario determinar el método de evaluación del estudiante previo a la experiencia basada en simulación. Dos, que estas experiencias pueden ser seleccionadas para la evaluación formativa, así como la evaluación sumativa, y que de alguna u otra forma pueden ser seleccionadas para las evaluaciones de high street. Esta es la bibliografía que de alguna u otra manera me ha servido de base para hacer esta presentación. De repente ha sido un poco extensa, pero en realidad hemos tratado de hacer un resumen bastante dirigido para que aquellas escuelas profesionales de medicina que tengan este interés de desarrollar estas buenas prácticas de simulación establezcan todos estos estándares con sus criterios como un checklist de cumplimiento para lograr acreditar como centro de simulación con estándares de buenas prácticas basadas en simulación. Agradezco su atención, soy Roger Ramírez, muchas gracias y será hasta otra oportunidad.